¿La administración pública a qué se dedica? ¿Cuál es la función de la administración pública? La función de la administración pública es la gestión de aquellos ámbitos socialistas de la vida social. Es decir, la administración pública se apropia, o el Estado para mí es un ente imaginario, no existe. Pero es un ente imaginario, sino existen personas concretas organizadas, no hay nada llamado Estado. En su cabeza puede existir a través de un mapa, a través de una serie de cosas, la idea de Guatemala, de España, o de Galicia, o de Estados Unidos, pero no tiene existencia real, es un mito que tienen ustedes en sus cerebros. Pero bueno, ese grupo de personas organizadas y que monopolizan la fuerza, decidieron que determinados ámbitos de la vida social son gestionados por esas personas. Hay ámbitos que se le ceden al mercado y otros ámbitos que deciden ellos administrarlos o gestionarlos directamente. Entonces, la administración pública es la gestión o la administración de aquellas partes de la economía que son socialistas, de aquellas partes de la economía que están socializadas. Por ejemplo, el Estado decide que va a prestar la educación. Entonces, hay una administración educativa. El Estado decide que va a gestionar, por ejemplo, la creación o el monopolio del dinero. Por tanto, hay un banco central y hay una gestión del dinero. El Estado decide que va a administrar y aplicar justicia. Pues hay una gestión o administración pública de la justicia. Entonces, aquellos ámbitos de la vida social que total o parcialmente administra el Estado es lo que le llamamos administración pública. Un nombre muy bonito, pero básicamente es esto. La gestión por parte de ese grupo de personas que dominan a través de las armas el resto de la sociedad, de esos ámbitos. ¿Y cuál es el problema o los problemas que nos plantea tal gestión? Pues dos. O sea, prevista dos. Uno, inexistencia de cálculo económico. Dos, falta de coste y beneficio. Cuando hablamos de falta de coste y beneficio, pues entraré algo en el tema del cálculo económico. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Nadie de los aquí presentes jugó una partida al póker. Nadie. Él, ella. Usted jugó al póker. ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. ¿Se juega igual? Porque sí. Muy buena definición. La señorita cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia, cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Entonces, es la diferencia entre administración pública y una empresa totalmente privada, es que en una usted asume los beneficios y las pérdidas y juega de una forma, juega con prudencia, no arriesga demasiado o arriesga si piensa que puede ganar, y la otra forma simplemente se limita a administrar lo que hay y juega, pues juega con riesgo. Usted se mete jugando sin dinero, usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas, ¿qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Entonces, ¿qué más da que se gane o que se pierda? No tiene ni incentivo ni a ahorrar, ni a hacerlo bien. No gana ni pierde. Entonces, falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. Si falta el cálculo de los beneficios y costes, no tenemos forma humana de orientar la producción, lo que debe ser producido. ¿Cómo debe ser producido? No sabemos, al carecer de esa propiedad privada, de esa forma de juego, no sabemos si debemos
no tenemos ningún tipo de criterio racional, ni tenemos la información necesaria, por ejemplo, para saber si debemos invertir más en educación o menos, más en sanidad o menos, más en obras públicas o menos, más en justicia o menos. Porque no sabemos, no tenemos la información de cuál es el sector que la sociedad realmente demanda. Y los criterios de administración de esos bienes son puramente políticos. Responden a la presión de grupos o responde a quién en cada momento está ocupando los aparatos o los puestos de poder en esa estructura hipotética que le llamamos Estado. O sea, carecemos, eso es el principal. No sabemos si tenemos que tener más juzgados o menos juzgados. No sabemos si tenemos que tener más escuelas o menos escuelas. Los criterios son meramente cuantitativos. No sabemos si tenemos que ampliar el aeropuerto de La Aurora o reducirlo. No sabemos incluso si una empresa pública da beneficios o da pérdidas. Porque los cálculos de coste y beneficio de las empresas y organizaciones públicas son meramente contables, no son empresariales. Cualquier empresa pública o administración pública debidamente financiada puede dar superávit, no hay límite. Es decir, y al revés, cualquier empresa pública con financiarla poco da déficit seguro. Pero ¿cuál es el...? Porque no se financian con aportaciones voluntarias, sino con aportaciones políticas. Que sea deficitaria o que dé beneficios, es una cuestión meramente de los presupuestos que se le asignen en cada momento. No hay ningún tipo de cálculo contable. Es decir, el aeropuerto de La Aurora ingresó 10 millones de quetzales y gastó 11. Hay pérdida. O una empresa pública ingresó 12 millones de quetzales y gastó 10. En esa empresa hay beneficios. No hay beneficio ni pérdida ninguno. Simplemente depende de una aportación. No es el beneficio o la pérdida son meramente contables. No hay un beneficio o una pérdida real. Simplemente depende de que si la asignación de origen es suficiente o no para mantener ese aparato. Pero no tiene... Si ese aparato es o no el correcto, no lo sabemos. Si la asignación presupuestaria que le damos es o no correcta, tampoco lo sabemos. Ni lo podemos saber. Queda más o menos claro esto. Este es el primer argumento. La administración pública es un ente socialista, es una parte socialista de la vida social. Por lo tanto, está sujeta a todos los problemas del socialismo. Lo mismo se aplica a la defensa, lo mismo se aplica a la policía, etc. ¿Cuánta defensa tiene que tener Guatemala? ¿Tiene demasiada? ¿Tiene demasiado poca? ¿Cuánta policía tiene? ¿Demasiada? ¿Demasiado poca? Todas las funciones del Estado clásicas se plantean. Y estamos actuando correctamente. Ese es el primero. No es que sea ineficiente o ineficiente, es que es un problema de cálculo, es un problema, por lo tanto, que la asignación de recursos en estos casos está necesariamente mal hecha. Porque no sabemos exactamente... No carecemos de algún tipo de indicador de mercado que nos diga que hay, porque el supuesto del voto, el voto es un mal indicador para asignar recursos públicos.